Thank you, musicians. Good morning. Good to see each of you this morning. Buenos días. Extend greetings to those of you Es who bueno can't verlos see, a todos joining esta us, mañana. live Extiendo stream, mis saludos home churches, a todos aquellos que nos wherever están you viendo are. desde su casa, Bless you. donde quiera que estén. Those of you who are Dios les bendiga. in the overflow, Aquellos que bless están you. ahí abajo. We're sorted together, Bien, estamos but in Christ we como are si, one. es como si estuviéramos juntos, porque en We Cristo are blessed somos this uno. morning with a gift that the Lord has brought to us from Esta Pennsylvania. mañana estamos bendecidos con un regalo que el Señor trajo de Pensilvania. In Pennsylvania. Y Well, tal vez ustedes se Lisa Mitchell preguntan, is a ¿cómo es student que alguien de of his a number of Pensilvania years ago llegó aquí a nuestra at iglesia? Bible Bueno, school. Lisa Course she Mitchell took, estudió la escuela and bíblica I allá think it was through that connection y a he través de was esa part of the conexión last day's Bible conference that was fue taking que place él here in vino a Calgary enseñar Friday and en las Saturday. Many of you conferencias were de able los to be part últimos of that in tiempos. person or Él estuvo online, allí and enseñando. it Si was just a ustedes no rich pudieron time asistir, of pueden ver being estas fed, conferencias being online. inspired, Fueron being de encouraged. gran I bendición personally was y greatly encouraged by personalmente the Dios me visible animó reminder mucho that the Lord has a con big estos church, and recordatorios sometimes de we que el can become Señor very tiene una iglesia pessimistic muy in the view that grande en el all is mundo. lost. A veces podemos We're ser alone, pesimistas y pensar but I que was very much estamos reminded solos, que no this hay weekend mucho that the que Lord is very esperar, much pero at work. el and Señor He is está carrying out obrando, His el plan Señor and está purpose. llevando a cabo And su so plan y su I just want propósito to en el introduce mundo. Ed Así que hoy Hardesty. quiero presentarles a nuestro He's hermano Ed retired Hardesty. professor of Él es un Bible, profesor de la archaeology, and Biblia. Jewish studies. En la He's universidad married está to Rachel. retirado. Él He's enseñaba arqueología Vietnam y War estudios vet, shared with us a little bit judíos. about that experience. Él He's got 2 sons, tiene dos 1 hijos. daughter, Él y su and esposo 8 tiene grandchildren. 2 hijos. Él y su And, right esposa now he is tienen involved as pastor 2 emeritus hijos at y una Carolina hija y University, 8 adjunct nietos. professor of Old Testament at Él es Lancaster profesor Bible College, del and he Nuevo is pastor Testamento teacher at Redeemer's y, Fellowship in y es pastor Shrewsbury, en la Iglesia del Pennsylvania. Redentor So, en Lord bless you. Ed, as you Pensilvania. come, let's welcome him. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Ed Hardesty. Good morning. Buenos días. I bring you greetings from down under. Okay. Les traigo saludos de allá. Isn't it amazing how the Lord ¿No es works you up in maravilloso different ways? cómo el Señor Things that you discover along the way nos as you look habla back de diferentes at different maneras circumstances? y ves hacia atrás y ves todas At las the time you're going through it, you're circunstancias wondering what in the world is going on? Is de there a tu God vida in this y universe? tal vez en algún momento de tu And vida then te has afterwards you look and you preguntado, see the wisdom ¿hay and the algún, beauty hay of that which is hay un crafted Dios en este specifically mundo? and individually Y for de everyone. repente las cosas cambian y dices, qué I speak a lot maravilla. about He my hablado experiences in Vietnam. muchas Because it veces marked me acerca up de mis experiencias en as a young Vietnam, man, it porque me changed my life. marcaron como joven. Not in ways that I Esto had cambió mi anticipated vida. at all. Muchas cosas no estaba It, anticipando, It's pero difficult to talk about. es difícil hablar de I ello. was in air rescue. Estaba You ever seen yo, pictures of people hanging out the side of a helicopter with an M60? Our job estaba was yo to en este recreate trabajo de shotgun rescate. pilots, if possible. Y Usually they were injured in one way or another. So Yo they estaba ahí en el sometimes helicóptero y ayudando a estas personas a encontrar el camino de regreso a casa. A veces estaba en estos equipos de las fuerzas especiales Special ops had not yet been invented. That was all in its y infancy in those days. Often pues they were era in algo muy places that difícil. Muy a menudo estaba en estos lugares que necesitaban un esfuerzo adicional para rescatar a estas personas. that because it's not on my schedule doesn't mean it isn't the schedule. Quiero decirles algo, que a veces me he encontrado en situaciones que no porque sean de esa manera, no significa que no estaba en el plan de Dios.
But in the midst of that, there's a purpose for that. En medio de todas las situaciones de Along the nuestra way, I vida began hay to un remember, propósito with de additional Dios. study Y quiero down the que road, it kept recuerden coming back and is que augmented and completed esto es and como un continued ciclo. in the process Las of cosas coming son to un grips with proceso. El who am Señor I, why am I nos here, va dando what's this all forma about, de how la come I was manera que spared, and somos a many of través my de todo lo friends que are on the vamos wall down at Washington, D.C., pasando. cut into the granite there. It's hard to Es visualize difícil ahead of time in visualizar particular, but certainly in the midst of an event, when everything cuando appears to estás be en medio chaos de all around un you. evento caótico. What's this about? Es Why am I here? difícil What's going on? So your thoughts go to Brother Job. pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué pasó Job, esto? by God's definition himself, is the most righteous man on the planet. Por ejemplo, Yet he takes tomen el everything ejemplo from de him. He Job. allows the evil one Job to era un take care of hombre that. justo y And he él absolutely confiaba en que el demonstrates Señor lo in something cuidaba. that Job is unaware of, Pero Job how no utterly sabía lo que sovereign iba a Abba pasar. is, and how absolutely dependent we must be in order to Pero function esta in this historia de life. Job nos ayuda a entender cómo Job ends up with debemos nothing. depender de Dios He begins to en todas las gather around him circunstancias. counselors that are no good at all. Este Job tenía sus amigos que no They don't eran help buenos things, they make it para worse. nada. Estos He turns to consejeros, his dear wife de and she hecho, says, lo "Why hacían don't you just sentir curse God?" peor que en cada discurso. Y su esposa I sat on the que le sidelines aconsejaba, for ¿por qué some mejor no years. maldices a Dios y muérete? Imagínense. She was reviewing all my situation from Vietnam, all the Mi, things I've mi been psiquiatra, por ejemplo, estaba revisando todas las cosas que yo viví en Vietnam y todas las operaciones de las que fui A parte. simple question to ask. Y él tenía una pregunta Have you ever considered suicide? y me dijo, ¿has considerado suicidarte? Yes, I have. Y le dije, sí. No, I mean seriously considered Y suicide. yo le dije, no, el psicólogo me dijo, no, de veras, ¿lo has considerado? I mean, like sitting there with Y a le bug at dije yo, 45 sí. wondering whether you should eat a bullet. Yo había pensado And then tal she said- vez dispararme o And have you ever followed through O on algo the así. plan? y ella me contesta y me dice, ¿y por qué no? This is at the other end ¿Y of por the qué no 3.5 seguiste el hours where plan? I'd spent Imagínense. walking down memory lane of all I was involved in, all the places I was involved in. I was a Si weapons ustedes and supieran munitions todas las specialist. cosas que yo vi, yo era un It was- boom, it was my especialista job. en Okay? Everything armamento. from sidearms and Ese personal era munitions up to and including mi trabajo, thermonuclear devices that desde you una might pistola muy simple hasta bombas So I just looked at her as termonucleares. I was laughing in the midst of my tears. Así que I think I'm proficient enough with weapons to off myself quite cleanly. No, I have never followed through Entonces, with those plans. So then she says to como me, yo conocía well, perfectamente el funcionamiento de las exactly why armas, are you functional? yo Because that's sabía what we've asked cómo you there, acabar but con you mi here, vida de la forma más rápida, your pero no, marriage is nunca lo intact, your hice. kids are growing up strong, you holding a reasonable job, you're functioning in A higher veces degrees estás and things of that nature. We got guys coming back from en Afghanistan, guys coming back from Iraq. en that are este just train tipo de wrecks, vida and y they es can't seem to get asombroso their que act todavía together. puedes We can tener help identify to un them matrimonio why they're the sólido, mess una that they vida are, más o and they menos attach all sorts of bien, highfalutin names like trabajando, PTSD and porque so yo he forth and so visto on. estos But we soldados can't que help luego them. llegan de They wanna know Afganistán why o de you're las okay. guerras que ha habido y no pueden vivir, I said, that's no easy, pueden Jesus healed my sobrevivir. heart. Entonces mi psicóloga se asombraba, me decía, ¿cómo es posible? I said, Y yo le Jesus dije, healed my bueno, heart. es She que said, "I don't Jesús understand that." I said, sanó "No, mi you vida. understand it, I can see it Mi on your Señor face." Jesucristo It's- fue el que me but she said, cambió. "You're loaded with PTSD. You've got all these scars and Y everything. You're carrying mi about a bunch of psiquiatra metal in no your lo body podía as a result entender. of all the Él different decía, things tú that tienes occurred." tantas cicatrices What en do you tu mean vida your heart was y has healed? pasado por You're a tantas train cosas wreck. tan You should be in a traumáticas. corner somewhere, ¿Cómo sucking on your que thumb, sticking has something in sido a vein or snoop sanado? it, one or the Tú other. deberías estar en You la should be just esquina like de un these guys. We're trying to manicomio help. I said, I know I should clamando be, por and ayuda. I'm very much aware Y yo le of contesté, what's sí, going on así inside me es. with great regularity. Tengo However, todas esas razones Jesus para healed ser my heart. así, pero Jesucristo ha sido tan bueno I can't write que that down. sanó mi corazón. I said, I don't care what you write down, lady. Y no me importa lo que That's the tú answer. pienses. Esa es la She says, respuesta. well, we have a group that Jesús meets me that support sanó. one another, the men that just can't quite También get past había that test. este grupo Would you like to meet with them so that they can help Que- you? I said, didn't you just tell me? de I'm okay?" ayuda. Y entonces I said, mi "How about psiquiatra if me you dijo, meet with ¿no te my group?" gustaría
encontrar, Jesus reunirte Christ, con mi our grupo over now. para hablar con ellos. It's a marvelous thing. Y yo le dije, Studied no, this. ¿no será mejor que ellos se reunían con mi grupo? Y estaba asking the hablando Lord de for mi answers. iglesia. And every time I Y turned saben around, que somebody eso would hubiera say, you sido know, mucho Joe didn't mejor, get the answer. All he got was, I'm porque ahí sovereign de veras and hay you're not. respuestas. And that's a really good arrangement if you keep that in En el mind. caso de Job, por So ejemplo, what was Job's imagínense response to todas las preguntas que él tendría de las cosas que le pasaron. ¿Fue mi culpa? Thank ¿Qué you, hice Lord. mal? But it still doesn't answer my question. Why did the righteous suffer? ¿Por qué los So my justos props of old sufren? kept pushing me towards 2 Corinthians, and that's where we'll Y este close. pensamiento me llevó a estudiar And Segundo I de started reading Corintios. 2 Corinthians Y for myself. empecé a leer Segundo de Aside Corintios from the por mí mismo. commentators and the Y people who are proffering all sorts of things towards me, no leí and I came los across this first comentarios, paragraph that begins in verse sino que 3, yo chapter 1. empecé a leer And en as el any capítulo 1, verso neophyte, 3, as any beginner, que as habla acerca anybody de las starting out, aflicciones de I just Pablo. read through it quickly, figuring I could absorb everything that's there. Y Only yo it ended pensé up sounding like double talk. que yo Let me read it iba for a you poder the way entender I esto, first pero read it for myself. mire, voy a Blessed be leerlo. the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito the sea Father el of mercies and Dios the y God of Padre all de nuestro comfort, who Señor comforts us in our Jesucristo, afflictions, so Padre we'll de be able to be misericordias, comforting Dios de those who are in toda any affliction with the consolación, comfort with el which cual nos yourselves are consuela en comforted by todas God. nuestras tribulaciones, What? para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora, Part. esto lo leí rápidamente y dije, parece un Blessed be the trabalenguas. God and our Father of our Lord Entonces Jesus dije, voy Christ, a the Father tomar of el mercies. tiempo Oh, de good. I need desmenuzar esta help in that. palabra. You know, bring it to me. And the God Bendito of sea all el comfort, Dios y who Padre de comforts nuestro us in our Señor affliction. Jesucristo, Padre de Yes, misericordias he did that. y Dios de toda Yes, consolación. I've experienced that. Sí, yo he experimentado eso. So that. ¿Para qué? Purpose clause. So Ah, that. aquí hay un we will be propósito, able to comfort para those que who are in nosotros any también affliction podamos consolar a with the los que comfort están en with cualquier which ourselves have tribulación, been comforted by por God. medio de la consolación What did you con say? que nosotros somos consolados I por don't Dios. need to know ¿Qué es lo the que depth of your dice? problem. Yo I no don't need for you to necesito hang out saber your la dirty profundidad de laundry. tu I problema, don't need to no necesito have the esculcar entre details tu so I ropa can sucia pray y better saber for you. los I think that's detalles gossip. para poder orar por ti, porque para All I mí need eso to sería know is, chismear. in my circumstance, Solo que lo que the necesito God of my saber Lord es Jesus que Christ has en comforted mis me. circunstancias el Señor me And what I consoló a have for mí. you in your Y lo que yo circumstance, tengo para I've ti en never tus walked in your shoes. circunstancias, I've never yo had your nunca he estado en experience. tus zapatos, no he But I know the experimentado God of nada de comfort eso. who does Pero know what your yo shoe tengo un size Dios is and how hermoso you will walk through que this. Él Let ha me estado en introduce tus you to the zapatos. comforter who comforted Déjame me. presentarte al que Let me me introduce consoló a you to the mí. one who Déjame comforts everyone in presentarte their a affliction. aquel For que as the puede sufferings of Christ consolarte are ours en in toda abundance, so also aflicción, is our comfort porque de la abundant in manera Christ. en que If we're abundan en afflicted, nosotros las it's for your aflicciones de comfort. Cristo, así Wait abunda a minute. también por el mismo Cristo Why do nuestra the righteous consolación. suffer? A ver un momento, ¿por You qué mean es it's que not los about me? justos It sufren? feels like it's about me. Porque parece que es por mi What's he say? causa. If we're Pero afflicted, it's no. for your comfort and Dice, your salvation. If we are si comforted, estás, it's not. si It's for somos your comfort, atribulados which es is para effective in vuestra the patient consolación y enduring of the salvación, same comfort o si somos of the same consolados es sufferings para which we vuestra also must suffer. consolación Our y hope for you salvación, is firmly la grounded cual in se knowing this. opera en el sufrir de las mismas We're all going to suffer, aflicciones que and we all nosotros share in it. también padecemos. Todos vamos a sufrir, Well, now, I don't todos understand. vamos a compartir en esta aflicción. Pero That's because no you lo haven't read on entiendo. yet, Ed. Bueno, es que Continue. todavía no he terminado de leer. Exactly how does all this work? ¿Cómo I see the funciona principle. Porque I'm yo veo trying el to grasp the principio principle y trato de that entender you el take me principio through things so that you de can que el show me how Señor me marvelous lleva and a través de comforting and cosas sovereign and para que yo incredible you are. entienda qué maravilloso And es I am nuestro Dios y available qué to this because consolador I've es been bought Él. and paid for by the Y Lord Jesus Christ and his me blood shed for maravillo me. que el Señor Therefore, I'm pagó por family, mi and this is a family problem. pagó por mi pecado y So por the eso Lord soy parte de comforts su me familia. in my Entonces el suffering, Señor me in my consuela en mi situation, in my sufrimiento, en circumstance, mi situación, en mis primarily so circunstancias, that I can comfort you. primeramente para que yo pueda consolarte a Ed. ti. Change that. No, Retract. cambia I eso. can't comfort you. Yo no puedo, He can comfort yo you. no puedo But consolarte, I yo can no introduce puedo you or help you eh, understand or ayudarte, walk through the trial with reconfortarte, you
Pero sí puedo llevar esto delante de Cristo porque Él lo puede hacer y yo puedo acompañarte en tu dolor. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ve esto en los domingos en la mañana? Por ejemplo, vamos al capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Si tú no eres de Cristo y no tienes a Cristo en ti, hay un juicio que viene. Juicio que viene. Entonces eso huele a muerte cuando no conocen a Cristo como Salvador. Pero para nosotros esto es el olor de vida, la fragancia de vida que viene después de que Cristo nos ha estado moldeando a través de la vida. Y entonces llegamos a Él de esta manera. ¿Quién es? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pues nosotros. No, vamos a ver. Has pasado tiempo en oración y no sabes lo que está pasando en tu vida, no sabes qué es lo que va a pasar. Pero el Señor te ha prometido que va a hacer algo. Tengo un amigo en Houston que dice que cuando tú estás en la esquina allí, atrapado, tú dices, Señor, estoy en este lugar donde no puedo moverme para ningún lado y donde ya no tengo para dónde hacerme. Digo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Me rindo y Dios a veces nos quiere llevar a ese lugar. Porque en algún momento tú llegas delante de Dios según tú orando por la voluntad de Dios, pero en tu corazón tú dices, yo puedo arreglar, yo me las puedo arreglar solo, yo puedo hacer esto o aquello. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor obra en nuestros corazones y nos cambia a través de las circunstancias dolorosas, tú cambias tu actitud delante de Dios y te postras delante de Él y aceptas tu voluntad. Y entonces el Señor empieza a revelarte su voluntad y viene el fruto delante de tus ojos de esta aflicción. Y tú dices, wow, estoy sorprendido de cómo el Señor me ha contestado. Esa es una respuesta muy diferente a aquella que tenías al principio como diciendo, no, yo ya me la sé de todas. Pero cuando el Señor te ha cambiado por estas circunstancias, por estas cosas que has pasado, cambia tu corazón y lo humilla. Dice el verso 6. Nosotros somos siervos del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Y entonces nosotros pensamos, Señor, tú eres soberano y tú conoces qué vas a hacer en mí. Hay esta fragancia que fluye de entre los creyentes, esta fragancia de vida que viene de Cristo, pero esta misma fragancia para los que no tienen a Cristo es un olor de muerte. Ahora, ¿cómo es que sale la fragancia de ti? ¿Cómo esta fragancia se convierte en una realidad tangible en tu vida?
Leí varios pasajes bother me. mientras estaba leyendo segunda And then de they reassure Corintios me. que realmente me molestaban, pero And that al which mismo seems tiempo me so reafirmaban. intangible, so unable to quantify, to get a hold of, to wrap your physical A veces being es around. All difícil of a sudden they make entender, perfect sense. pero cuando Pick it up in los chapter lees, 4. Chapter 4, ya verse tienen 7. sentido. Capítulo 4, verso 7. Remember, the question is, how ¿Se does the acuerdan? fragrance La of Christ get pregunta out? es, ahora la pregunta es, overarching ¿cómo es que question is, sale why esta do we fragancia like de this Cristo? ¿Cómo so la far? sacamos? Chapter 4, verse 7. We have this Capítulo treasure 4, verso in 7. earthen Tenemos este vessels, tesoro en vasos de so barro that the surpassing para que la greatness of excelencia the del power poder sea will de be of Dios y no God de and not of nosotros. ourselves. That's why it's an earthen vessel. They crack easy. Son vasos de barro que se rompen fácilmente, Perplexed, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no struck down, but not desesperados, destroyed, perseguidos, mas no always carrying desamparados, about in the body the dying of Jesus, so that llevando the el life of cuerpo Jesus en el may cuerpo be siempre por manifest in todas our bodies. partes la muerte We de who Jesús live para are que también la constantly vida being de delivered Jesús over to se death for manifieste en Jesus' nuestros sake, cuerpos, so that porque the life nosotros of que vivimos Jesus siempre may estamos be entregados a muerte manifest por in our causa de mortal Jesús, flesh. para For que death también la works in vida de us Jesús se manifieste en nuestra to carne produce mortal, life in you. de manera que la All muerte actúa en understand. nosotros y en nosotros la vida. Oh, think about your Sunday school lesson, son. Dive back a little deeper. Are there any illustrations in Scripture that make this poignant, alive, real application? Hay algunas Oh, yeah. instrucciones Fast forward en la in Biblia retrograde que nos to ayudan a Judges chapter entender. 7. Don't turn. I'll tell the story. Les voy a contar una historia que está en Jueces Brother capítulo Gideon. 7. No lo Midianites busquen, are solo se surrounding las him. voy a contar. He's got this huge Gedeón army. está Tens of aquí thousands rodeado of Israelis have risen to the clarion call. por el We're about to be enemigo. attacked. We need to Ellos defend van a ser ourselves. atacados raises up y the ellos king of Gideon. saben que And he tienen says que to him, "All right, defenderse. you're Entonces about Dios to levanta a join this Gedeón battle in this beautiful Esdraelon Valley, y the Jezreel Gedeón Valley. se You're prepara on para la Mount batalla en Gilboa, este and valle there's spread out in front of y you the entonces entire Midianite army. aquí está How you gonna handle el this? Well, I don't have ejército de enough men. Oh, you Madián. have too many men. Y Send entonces most of them home. Gedeón The dice, whittling down ay Señor, process ¿cómo leaves him vamos a enfrentar 300 este men who are numeroso not ejército? militarily No qualified. tengo The suficientes description soldados. of them as they Pero are Dios le waiting and contesta, preparing no, for al battle contrario, are tienes people who do not demasiados know what they're soldados. doing. They're Así not que vigilant, manda a they're not algunos prepared, everything like that. a casa. He says, Y "You down entonces 300 les men?" He manda, said, "Yeah." He said, "Okay, now you're ready." los Says, manda "Because I'm gonna give you this a battle, beber and I'm agua y going entonces to así produce victory discrimina a algunos que in no your estaban life. preparados And para it la must batalla be in hasta que such a llegan a fashion that you 300 see my power soldados. in this and not yours." Y dice, Señor, ¿cómo vamos a hacer here's esto? what you Son do. 300 soldados. Sí, es After perfecto, reconnoitering the porque ahora situation, todos se darán after cuenta que listening no to fue it su and poder, God sino el mío. impressing upon your heart, "I've got this, brother." He Porque says, "You muchas take your veces guys and you nosotros separate somos them into different así. groups. Nosotros decimos, You all have yo shofars me with las you, sé de todas, trumpets, todas. and you all have a big clay pot. Oh, you mean like in 2 Corinthians? That description of me? Y Yeah, take that clay pot and you got a torch. les voy a decir Light otra the historia. torch. But Tengo stick en the un- torch inside the pot. Tengo Well, esta it's going to go out. No, it olla. won't go completely out. It'll just be a glowing ember on the end of it. So put the torch inside the pot. Tengo And esta we're olla y going to vamos a separate poner ourselves into groups all around the Midianite army. una antorcha And at por my command, debajo. here's what you do. Entonces, You blow the shofars. vamos like you're a whole bunch of a commanders with hacer sonar el huge numbers shofar of troops behind y you vamos a about to formar attack. grupos. And then you Y shatter the jar. entonces, The oxygen hits that cuando yo little les stick diga, of the torch, and the flame comes up. vamos a And they will romper think la olla that they are surrounded by a mighty army. y All va a of you shout at the same explotar time. y "The todos sword lo of vamos a the hacer Lord a la is hidden." misma, al mismo tiempo y todos Emphasis vamos on a the sword of the gritar Lord. con el shofar y entonces What ellos van a happens to the pensar que Midianite army? están rodeados de enemigos. They fall on each other. They're so confused. ¿Y The qué battle was pasó? won Ya before saben la the historia. Israelites even Los engaged the Midianites. israelitas hicieron lo que Dios les dijo y los madianitas se confundieron tanto, pensaron que estaban rodeados de un gran ejército y se pelearon entre ellos y se mataron entre ellos sin que los israelitas movieran ni siquiera un solo dedo. He breaks the pot. ¿Cómo es que salió este poder? Bueno, tuvieron que quebrar You're the pot. estas ollas, estas vasijas de barro. Y de la misma manera,
Ustedes y yo somos las vasijas de barro, almost dead, but not quite. que dice la We're palabra, perplexed, que but not estamos, despairing. We don't get it, but we keep on anyhow. que estamos Persecuted, but not perseguidos, forsaken. pero no Feels like I'm desamparados, alone, but I'm not. angustiados, pero no en Struck down, but apuros, not destroyed. mas no desesperados. Thought I was going to die. Pero podemos estar también derribados, pero no destruidos, llevando por el cuerpo, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y entonces la gente te ve pasar por una situación, confiando en el Señor, caminando, sin entender a dónde vas, y no estás a la altura de las circunstancias, pero sigues caminando y ellos se rascan la cabeza y se preguntan cómo no es que estás cayendo a pedazos. ¿Por qué no estás ahí en la esquina de tu cuarto llorando y haciendo cosas que no deberías? ¿Por qué? Pues porque tenemos al Señor Jesucristo en nosotros. Y sí, estamos quebrantados, aún después de 50 años de lo que pasó. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Si sigo funcionando es porque Cristo está aquí, está en mí. Yo no tengo la sabiduría, yo no tengo la fuerza para hacerlo. Pero mientras otros están observando que el Señor está obrando en mí y Él me está sosteniendo, y estos que ven se preguntan, ¿qué tengo yo que ellos no tienen? ¿Cuál es ese poder que me sostiene en la vida? Porque esto es algo demasiado para soportar. Yo debería estar cayéndome a pedazos. Sin embargo, aquí estoy. Explícame qué es la diferencia. Bueno, es muy simple, es la fragancia de Cristo. Pero tú no lo vas a saber solamente porque yo te lo diga. Tú tienes que verlo suceder, ver cómo estas cosas que debilitan a la mayoría de la gente me mantienen a mí de pie. ¿He pensado en el suicidio? Sí. ¿Tengo un plan? Sí, sí lo he pensado, pero nunca lo he llevado a cabo. Jamás. Yo no tengo la fuerza, pero él sí. Abraham tenía su cuchillo listo para sacrificar a su único hijo, Isaac. El Señor estaba quebrantando la vasija de barro. Y mientras él estaba a punto de completar la tarea, el Señor lo detiene y le dice, no, hay un carnero allí. Deja al niño que viva, al muchacho que viva. Yo me proveeré del sacrificio. Piensen en este otro padre que tenía a su hijo en la cruz. Él no dudó en matarlo por nuestro bien. Esto puede ser deprimente, tal vez pueden pensar que esto es medio masoquista, pero no es así. Verso 16, capítulo 4. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está el punto. Mi debilidad y mi quebrantamiento ahora se convirtieron en una fortaleza.
porque I know I'm not up evitaron to que task. yo I'm siguiera not able to confiando en mí perform. mismo. I'm not Ahora me doy cuenta que yo qualified to no estoy continue. calificado para continuar, no tengo lo que But se he is. necesita para seguir adelante, pero And he Dios takes me sí. through. Y el And he Señor keeps me me va a going. llevar And he uses y va a my usar brokenness este to quebrantamiento ensure in my para human asegurar fallenness that I will always que be remaining in dependence yo upon him. me mantenga Because I am dependiendo utterly de Él, convinced on a porque daily ahora basis, estoy as I inspect convencido with morbid introspection my own ability, que no tengo that esta I'm not up to the habilidad en task, mí but he is, and mismo he's taken me y through que yo no again estoy a la altura de lo que and again. sucede en mi vida, I think I'll trust pero him. el Señor la tiene y una I y don't think otra that y my otra lips are vez me lo ha broken. demostrado. Él lo hará. I don't Pero know no a me hubiera single dado cuenta de Christian esto, that has a a menos que no meaningful estuviera relationship with the quebrantado. Lord Jesus that has not been broken. No hay un verdadero hijo de So Dios what do you do with Brother con Paul? una verdadera relación con Dios que no haya sido You have him quebrantado. penned some verses that are my life verses. Chapter 5. Capítulo 5 Picking de up in verse Segunda de 6. Corintios, verso Therefore, being 6. always of good courage and knowing what while we were at home in Así the body que- were absent from the Lord. Well, wait a minute. What are you saying here, Paul? So here's my attitude. 'Cause Vivimos Paul's broken, confiados siempre, sabiendo just entre like tanto you que will estamos be en if el you cuerpo, estamos just like ausentes del I've been and Señor. am still in the process. Nosotros What's he estamos en saying? el cuerpo, quiere decir que estamos I'm todavía en not el discouraged. proceso. Así que no nos I'm not in a fit of desanimamos, depression. no estamos I do not succumb deprimidos, to that which is my psychothermic curve. no estamos I'm en not ese going to sit in momento some, en angry, que vamos a estar enojados por todo lo que nos ha rather sucedido o grab me around and tell amargados. me how I should navigate life. No, no. I'll trust Jesus No. in this. Yo voy a What's that confiar look en like? Jesús. Does it look like a person that is weak? A person Jesús that is no parecía una done unto, a person persona that is crushed débil, una and is persona living in the circumstances que of life? estaba viviendo Paul says, no, de esta contrary. manera. Never going to happen. No, esto This no brother era is the así. prototype for you and me. He says, what do we do? Pablo He says, look, I estaba look at it this way. confiando en el Señor If you let y me Pablo live, tampoco era un hombre Great. débil, I will continue to un serve hombre you. que vivía Nothing better in the con world than to fortaleza serve a you, pesar de okay? todas las cosas que We les, are absent le from the habían body. We pasado. walk by faith, not by Así sight. que We vivimos have good confiados courage, I say, siempre, and rather sabiendo que prefer entre to be tanto absent from this que body that estamos is en el dead cuerpo, and estamos home with ausentes del Jesus. Let Señor. me live? Awesome. That's fantastic. Even in my Él mangled decía, state. Señor, gracias 'cause por you're my esta strength. vida. Es fantástico vivir Take me así, home? a pesar de que vivo en Where's the estas downside to that? circunstancias. Y si tú What's me the llevas problem a with that? casa, You see, ¿cuál es el once you come problema? to the end of yourself, and Bueno, that sometimes is cuando a daily occurrence, a necessity. llegas Once you see that you're al not up to final the de task, ti mismo, once cuando the ya no pot tienes is más shattered que and dar, Christ has been in the process y of cuando using you to el demonstrate Señor te está His love, usando His compassion, para His demostrar su completeness, amor, su rather than compasión, your strength, your en ability, lugar de tu and your habilidad y moxie tu to pull things together. compasión y todo, Everybody around you knows you're not up to the job. todos alrededor Everybody de around ti you saben that que no knows tienes any of lo your que circumstances se should necesita understand para you should not be para succeeding hacer in las the Lord the cosas way you que are. haces. Your life should No not be tienes lo que se as necesita complete para as it ser is. You exitoso ni shouldn't be nada. so calm in the midst of this. Tú Don't no you deberías understand the estar tan disaster all calmado around en you? medio de las situaciones Why are you que not vives. crazy? ¿Por qué no te has vuelto loco, por ejemplo? La Jesus gente healed me. podrá pensar. Pero ¿saben qué? And No he es por broke me nosotros, es por Cristo. so that you can know that. Es porque Él Look at vino, me. trajo quebrantamiento Oh, by the y way, está en mí. Y por cierto, let me live. Thank you, Jesus. si Él me deja vivir, gracias home. Jesús. Si Él me lleva a casa, Thank you, Jesus. gracias Jesús. What do you do with this person? ¿Qué vas a How hacer do you entonces control con them? esta persona? ¿Cómo la vas a How do you controlar? manipulate them? ¿Cómo la Will the manipulas? circumstances of life Porque las determine circunstancias de how su they vida approach every day? Oh no, no han determinado no, it will not. cómo They're beyond reacciona. that at this point. Porque este The tipo de circumstances no longer personas control están más them. allá Well, de how can esto. we make you Las jump to our tune? circunstancias ya no How lo can we controlan. make you do what we want you to do? You can't. I'm bulletproof. Porque de esa manera Hey world, nos volvemos antibalas. bring it. Bring it. Y lo que I want venga, to see how Jesus does this one.
Y lo que Oh, venga, if it's nosotros time to go decimos home, que venga. Quiero ver cómo bring that too, Cristo, 'cause you can't touch me unless cómo you're allowed to. Cristo lo And hace, if you're cómo allowed to, Cristo bring it. obra a través de mí. Porque, You see, the porque el attitude of enemigo life no me puede that tocar a Christ gives menos me que Dios as lo broken permita. Y si pottery Él lo permite, lo va a permitir con un is propósito. verse 9. Y aquí vamos al Therefore, we verso have as our 9. ambition, whether Por at tanto, home procuramos también, or o absent, ausentes o presentes, serle to be agradable, pleasing to him. Without flippancy, without arrogance, sin arrogancia, sin a brother or sentirnos sister in this la gran position cosa. can say, Un hermano o hermana en esta utterly situación puede I don't decir, care what you think. no me importa lo que piense nadie, I do care what Jesus thinks. solamente me importa lo que Cristo piense. And my ambition is to be Y pleasing mi, to him, whether it mi pleases ambición you or en not. la vida There's no arrogance in that. es ser agradable a Humility does not Cristo, equal aunque no le weakness. agrade a nadie más. Y I eso have no never es been arrogancia, stronger, broken. And my being broken es querer agradar a so that I Cristo may en todo understand lo que somos, be a en todo lo que recipient tenemos. Y of ser his great, aquellos que reciban heart to be healed. And I can la introduce bendición you del Señor. to the one who healed my heart. Por eso es que nosotros podemos con confianza And I would decir, enjoy the process déjame of my presentarte a aquel que sanó mi corazón, porque Él puede So what sanar do we el do with tuyo. this, my fellow crackpots? Y mis queridos hermanos, compañeros, vasijas rotas, ¿cómo, What's your ambition? ¿cuál es nuestra ambición? Where's your anchor? ¿Cuál es What's the nuestra, foundation of your life? The circumstances still nuestra control you? ancla? ¿Cuál es Do lo what que people nos think da still control you? cimientos a nuestra vida? Is your reputation before the world ¿Es in tu the eyes of their reputación qualifying? en el mundo? Lo que what you're piensen los striving for? demás, eso es lo que, eso es tu meta, pues entonces vas a Equals fracasar. inanimacy. You will be sitting in the corner, doing all sorts of foolish things. But when the Lord breaks the pot Pero cuando el Señor trae and then quebrantamiento commends himself to your soul, a tu vida y entonces you Él es have el the Señor de greatest tu strength you've alma, ever seen in your tú life. vas a ver la mayor Total fortaleza en tu vida, en medio de la mayor debilidad. It's a gift El for quebrantamiento no es un It desastre, is not weakness es in un anybody. regalo de It's the strength Dios. of the Spirit within. Es la fortaleza del Espíritu dentro de When ti we are out of gas que nos, altogether. que To nos take one foot at levanta a time cuando ya no to the glory tenemos of God. nada de energía en nosotros mismos. Y ahí es donde debemos estar para que el mundo se dé cuenta que no somos It's nosotros, conducting this series of events. It's the que es el Christ in you Señor, that's doing so. es Cristo en ti el que Embrace the está a King. cargo. Trust Abba, Confía en el Padre. even if I don't understand right now. Aun si no lo entiendes ahora, And I will agree confía en el Señor. that a sovereign God with all the different Y ponte de responsibilities, acuerdo occasions, con and este Señor possibilities que in his tiene hand, todas estas has chosen cosas to en put su me through mano this y que Él ha elegido and este allow me to camino be para mí crushed y ha elegido que yo sea so that I may quebrantado be a tool in his para hand que yo pueda ser to not only una benefit herramienta myself, en sus manos, dependent, no solo para mi but to beneficio, benefit sino my para, brothers and sisters as para el they beneficio de see mis hermanos y mis hermanas y todo aquel que pueda ver a Cristo a través de mi vida como mi Señor y why do Salvador. righteous suffer? Entonces, Señor, ¿por qué tus hijos Because we sufren? belong to the King, we're bought and paid Porque for, and he has nosotros the right to spend us le however he wishes, pertenecemos but a he will nuestro never Rey, spend us in a any way aquel other than que that nos which is amó. ultimately in Y our Él best puede hacer con nosotros lo interest que and Él bring quiera, glory to him. pero no lo va a hacer de una manera despiadada y cruel, sino en una manera que le traiga gloria a su nombre